Para mí es un gozo y es un privilegio acompañarles hoy, especialmente por esta gran oportunidad de compartir la predicación de las Sagradas Escrituras. Así que les ruego, por favor, me acompañen a Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura desde el verso 2 y hasta el verso 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al verso 10. Las Sagradas Escrituras dicen: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de vuestra obra de fe y de vuestro trabajo de amor y de vuestra paciencia, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, muy rápidamente nos percatamos que esta es una carta de consolación. Bueno, realmente esta congregación de Tesalónica era una congregación muy sufrida. Desde el principio, cuando Pablo fue a predicar allá de Cristo, hubo persecución. No obstante, muchos fueron convencidos por el Espíritu, fueron regenerados por el Espíritu, procedieron a la fe y entonces surgió la congregación de los santos en Tesalónica. Pero, aunque se logró establecer la congregación, y era una congregación fuerte en Cristo, las persecuciones no cesaron, sino que antes arreciaron. Especialmente el judaísmo fue el primer enemigo de la fe cristiana y alborotaban en todas partes al mundo para que se volcaran en contra de los cristianos. De tal forma que lo que ellos perseguían era, por medio de esta persecución, desanimar a los cristianos y que ellos abandonaran su fe en Cristo. Y entonces Pablo escribe esta epístola con el fin de consolarlos y decirles: esta tribulación momentánea pasará, y un día vendrá nuestro Redentor y nos introducirá en el estado eterno de gloria. Pero mientras tanto, Él nos da de su fuerza y nos da de sus misericordias, y una de estas misericordias es que yo les escriba esta epístola dando gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son una iglesia ejemplar. Realmente la iglesia, esta era una iglesia ejemplar en Cristo. Y es que pareciera que entre más persecución y adversidad sufra el pueblo de Cristo,
más íntegro es. Yo no digo que es mi ruego que Dios mande una persecución contra la iglesia de Cristo en el Salvador, pero algo que hemos visto en la historia es que entre más persecución y adversidad hay, más se vive y experimenta el gozo en Cristo y la fidelidad a Cristo. Y entonces Pablo empezó esta epístola con el saludo natural y normal que se acostumbraba en la cultura greco-romana, que era identificar al que escribe, en este caso Pablo, Silvano y Timoteo. Obviamente que el que escribe es Pablo, pero él incluye a sus dos compañeros, los cuales tal vez le han dado temas para la epístola, y Pablo dice que la escribe, y hay que, para ese tiempo era necesario identificar al destinatario, y él escribe para la iglesia de los tesalonicenses. Iglesia, eclesía, literalmente, es decir, la asamblea de Dios en Tesalónica, la asamblea de aquellos que han puesto su fe en Cristo, a la iglesia de los tesalonicenses. Pero es importante ver que dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre. Es decir, esta comunidad de cristianos había reconocido que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que se le reveló a Moisés, el gran yo soy, ahora era su Padre. ¿Por qué razón? Porque Juan capítulo 1 dice, hablando del Verbo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. A lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? No los recibieron. Pero luego dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad, les dio el poder de ser constituidos hijos de Dios. Y entonces Pablo, cuando le escribe a esta congregación, les recuerda que ellos, al poner su fe en Cristo, se han convertido por el poder de la gracia en hijos de ese Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, que se manifestó en el Antiguo Testamento, versus esos judíos que estaban diciéndoles que ellos tenían que volverse al judaísmo si deseaban tener al Dios de Moisés como su Dios, pero el mismo judaísmo no podía reconocerlo como su padre porque lo estaban viendo más bien como un amo muy fuerte que por medio de la ley de Moisés los obligaba a una vida religiosa de muchas leyes y ritos y no podían disfrutar una comunión fraternal, real y calurosa con Dios. Pero estos gentiles que habían puesto una sencilla fe en Cristo, muerto y resucitado, tenían un privilegio más grande que estos judaizantes, porque ellos podían decir con plena confianza que Dios era su Padre. Y luego dice Pablo, y en el Señor Jesucristo. Pablo era trinitario. Aquí él nos está mencionando a Dios Padre y al Señor Jesucristo, a quien lo pone a la par con Dios Padre. El apóstol Pablo era trinitario y la iglesia de los tesalonicenses también lo era. Y entonces, luego, desde el verso 2 hasta el verso 10, si se dan cuenta, Pablo empieza la epístola con una oración. Esto es algo muy particular, ¿cierto? Él no empieza con el discurso. Él no empieza con el tema, vamos a decir, principal por el cual les escribe, aunque aquí ya se nos deja ver cuál es el tema, sino que él empieza la carta
con una oración de acción de gracias, y es una oración de acción de gracias por la iglesia local, porque esta iglesia ha producido en el corazón del apóstol una serie de agradecimientos, una gratitud exacerbada y alta a causa del buen testimonio que esta congregación está dando. Y me agradaría que nos enfocáramos en revisar esta oración que hace Pablo, en la cual él nos muestra en qué consiste una iglesia ejemplar. ¿En qué consiste una iglesia ejemplar? Bueno, yo les pregunto, ¿no nos gustaría ser una iglesia ejemplar? Claro que sí. Pues no deseamos ser reconocidos como una iglesia mediocre, pusilánime, tambaleante, gelatinosa, que no sabe qué es lo que cree ni para dónde va. No, toda iglesia bíblica desea crecer más y más en aquellas cosas que nos identifican como una iglesia ejemplar. Así que vamos a revisar aquí, a la luz de este pasaje, algunas características de la iglesia ejemplar. Hoy vamos a estar viendo oración por una iglesia ejemplar. Así que con este fin empecemos revisando las razones que da Pablo, razones para dar gracias por esta iglesia ejemplar. Acompáñenme una vez más en el versículo 2. Dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así comienza la carta a Pablo, con una oración de acción de gracias. ¿De qué forma Pablo daba gracias a Dios? Dice, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Es decir, el apóstol Pablo, Timoteo, Silvano y los pastores, como dice allá en Hechos 6, no sé si recuerdan cuando surge la necesidad de ordenar diáconos, los apóstoles que eran los pastores dicen, no es justo que nosotros abandonemos la predicación de las escrituras y la oración para concentrarnos en temas diaconales. Bueno, Pablo nos muestra que un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, se acuerda constantemente de la iglesia de los santos y presenta a esta congregación ante el trono de la gracia. En el caso de Pablo, siempre que en sus ruegos y oraciones se acordaba de la iglesia de Tesalónica, su corazón exultaba gozo y entonces daba gracias a Dios. ¿Por qué razones Pablo daba gracias a Dios cuando se acordaba de esta congregación? Primero, en el versículo 3 dice, por la obra de vuestra fe. Por la obra de vuestra fe. Es decir, Pablo sabía que la fe de esta congregación no era una fe muerta, era una fe viva, era una fe verdadera, era aquella clase de fe que, como dice Santiago, tiene obras. Porque aunque creemos en la sola fide, en la sola fe, en la salvación por la sola gracia, esta fe que nos lleva a Cristo no viene sola. Creemos en la sola fe, pero esta fe no viene sola. Ella viene acompañada de muchas gracias. Esta fe sobrenatural que viene del cielo sobre el alma del pecador escogido por gracia, conduciéndolo al arrepentimiento, cuando es fe del cielo, cuando es fe verdadera, ella
indefectiblemente produce obras que testifican de nuestra unión con Cristo. Y entonces Pablo aquí no se está refiriendo solamente a la fe inicial que identifica al que pone su confianza en Cristo, sino a ese camino de la fe en el cristiano que lo lleva a abundar en buenas obras para la gracia, para la gloria de nuestro Dios. Esa fe que se aferra a Dios como Dios su Padre, como el Dios del pacto. Esa fe que se aferra a las promesas de salvación en Cristo que nos da en las Sagradas Escrituras. Esa fe que Cristo le llamó esa fe inoportuna. Esa fe que no tiene miedo de acercarse al Padre para suplicarle que tenga misericordia y le conceda crecer más y más a la estatura de Cristo. Esa fe que extiende las manos y recibe todo de Cristo constantemente. Esa fe que sabe que no puede mantenerse firme en el Evangelio al menos que el poder de la gracia de Dios continúe obrando en él por siempre. Esa fe que me permite aceptar de Dios esos dones de la gracia, que me hace consciente de que he sido pasado de muerte a vida, que antes no formaba parte del pueblo de Dios y ahora he sido adoptado, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, que he sido reconciliado con Dios, que he sido unido a Cristo por medio de la fe, que he sido justificado, como dice Pablo en Romanos, que soy partícipe de esa herencia eterna que ha sido ganada para mí por medio de Cristo Jesús. Pero es interesante ver que Pablo aquí menciona, dice él, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe. O sea que la fe actúa, la fe obra, la fe tiene mucho trabajo que hacer, pero no solamente la fe. Miren lo que sigue diciendo: y de vuestro trabajo de amor. Aquí no se trata de ese amor de Hollywood. No se trata de ese amor de telenovelas. No se trata de ese amor romántico. Alguien chistosamente dijo, no se trata de ese amor Winnie Pooh, tiernito, meros sentimientos, sino que Pablo dice que el amor que caracteriza a una iglesia ejemplar es un amor que trabaja, que actúa, que obedece, que junto con la fe se convierte en un potencial invencible y se destaca cada vez más y más por honrar a Cristo sirviendo a su pueblo. La fe y el amor siempre van juntos. Yo tengo fe en Cristo, creo en Cristo, pero es que me es tan difícil perdonar. Bueno, hay que ver si hay fe. Yo tengo fe en Cristo, pero me es tan difícil manifestar el amor al resto de las personas, porque es que yo tengo una personalidad un poquito agria, ácida. Bueno, hay que ver si realmente hay fe. Porque siempre que está la virtud de la fe, está la virtud del amor, y el amor, según Pablo en 1 Corintios 13, el amor es la virtud más grande. Pero no se manifiesta solamente en términos tiernos, en un hablar tierno, no.
Esto se manifiesta por medio del trabajo que hacemos para beneficiar a otros. Y Pablo, siempre que se acuerda de la iglesia cristiana de los tesalonicenses, él le da gracias y dice: gracias Dios, porque esta es una iglesia solícita en expresar el amor los unos a los otros por medio de obras reales que glorifican a Dios. Así que una cosa que quiero resaltar hoy es que el amor es una gracia laboriosa cuando es fortalecida y encendida por la llama de la fe. Que el amor a Dios Padre, que ya lo mencionó el apóstol Pablo, el amor a nuestro Señor Jesucristo obliga, empuja como una llama, un motor que no puede ser apagado, lo empuja para que participe de las aflicciones de los demás. Que no se concentra solamente en su propio bienestar y mientras yo estoy bien, el resto está, no me importa qué pasa con el resto, sino que yo veo al resto del cuerpo de Cristo como miembros de ese cuerpo del cual yo soy miembro, y entonces cuando ellos pasan por aflicciones y necesidades, yo me involucro, sufro con mis hermanos en la fe, me preocupo por sus grandes necesidades espirituales, oro por ellos frecuentemente, me esfuerzo en conocer un poco, no por chismoso, pero sí en conocer un poco la situación. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que le está yendo mal en el empleo, económicamente, en lo que sea, si está pasando por depresión, si está sufriendo una enfermedad, y por lo menos oro todos los días por él, y cuando me lo encuentro le hago saber que estoy pendiente de sus necesidades. Así que Pablo aquí le dice: doy gracias a Dios porque ustedes se preocupan los unos por los otros, llevan las cargas los unos de los otros. Pero hay algo más, hay un tercer elemento que menciona Pablo aquí de por qué da gracias. Miren: y de vuestra paciencia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza y amor. ¿Recuerdan que Pablo pone a las tres virtudes juntas? Aquí nuevamente están juntas, pero él dice, y la mayor de las tres es el amor. Así que Pablo dice: cuando me acuerdo de ustedes en mis oraciones, digo gracias Dios por la esperanza de nuestro Señor Jesucristo que tiene esta iglesia. Ellos están sufriendo por Cristo, están ayudándose mutuamente en medio de todas esas persecuciones. Y algo que lo sostiene para crecer más en fe y en amor es la esperanza. Ellos tienen la esperanza puesta en Cristo. Cristo es el motor de sus vidas. Ellos se acuerdan de los sufrimientos de Cristo y se acuerdan de que Cristo dijo: y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que la presencia de Cristo por el Espíritu Santo es real y que ese Cristo en el cual confían y del cual dependen y al cual le han dado su vida y por el cual están dispuestos a darla, ese Cristo regresará un día. Volverá un día por esta iglesia, y entonces cuando ellos vislumbran esa segunda venida de Cristo en gloria para introducir a los suyos al estado eterno de gozo y felicidad, eso los impulsa a crecer más en la fe y el amor. Estas tres cosas van juntas. Entonces, queremos crecer como una iglesia ejemplar. Desarrollemos en nuestras vidas, individualmente y como congregación, estas tres virtudes: fe,
amor y esperanza. Y la mayor de las tres, amor. Calvino, comentando este versículo, nos deja ver algo que creo que es importante mencionarlo. Él dice, en lugar de felicitaciones, el apóstol hace uso de acciones de gracias. Si se dan cuenta, él no los felicita, pero él da acciones de gracias, recordándoles que todo lo que en nosotros se declara como digno de alabanza es por la bondad de Dios. Es por la bondad de Dios. Pero en segunda instancia, el apóstol Pablo en los versos 4 al 10 nos da algunas evidencias adicionales de que ellos son una iglesia ejemplar. Y quiero que revisemos rápidamente, sé que el tiempo corre, ¿cuáles son estas evidencias de que ellos son una iglesia ejemplar? Y la evidencia principal es esta, la elección. La elección, doctrina que por cierto es aborrecida por muchos que se llaman cristianos en este siglo. Pero es algo absurdo. Aquí Pablo nos dice que una evidencia de una iglesia ejemplar es la elección. Miren el verso 4, dice Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, amados hermanos de Dios. O sea, Dios ha manifestado su amor, vuestra elección. Preguntémonos, ¿cómo sabía Pablo que los hermanos de esta congregación formaban parte de los elegidos por gracia? ¿Acaso Pablo, cuando subió al tercer cielo, le pidió permiso a Dios para entrar a los archivos del cielo y rápidamente empezó a buscar? Bueno, tal vez haya computadores, ¿no? Y empezó a buscar el listado de los nombres de los miembros de la iglesia de los tesalonicenses y encontró que sus nombres sí estaban allí. ¿Acaso dentro del pueblo que se llama cristiano no hay algunos que son como Judas o como Demas, que aparentan tener una fe salvífica, pero que luego se manifiesta que no eran salvos porque abandonan su fe en Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice que ellos sí forman parte de ese pueblo elegido por gracia? Y que ellos no se están engañando a nosotros mismos en una falsa fe, en una vana autoconfianza. Bueno, Pablo da varias razones y espero que al irlas revisando nos analicemos a nosotros mismos, que estas razones que él da sí estén en nuestras vidas. La primera, porque ellos recibieron la palabra del evangelio con fe. Nadie que no reciba el evangelio con fe puede decir: oh sí, yo formo parte de los elegidos por gracia. La primera razón que da Pablo es porque ellos recibieron el evangelio con fe. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hay algunos falsos maestros judaizantes que estaban entrando a la iglesia de los tesalonicenses y les llevaban a dudar y a cuestionar si ellos realmente le pertenecían a Dios. Por lo tanto, Pablo les dice: una prueba
de que ustedes le pertenecen al Señor es que Dios les envió a ustedes el Evangelio por medio de ministros fieles. Qué bendiciones cuando uno tiene pastores fieles. Un pastor fiel da seguridad y tranquilidad a la iglesia de que la salvación en la cual ellos confían es segura. ¿Por qué? Porque este pastor o este predicador no está usando de estratagemas humanas, de filosofías huecas para llevar a la congregación a una vana confianza. Este es un pastor que está confrontando a los que le escuchan y les dice: ustedes están muertos espiritualmente, ustedes se han rebelado contra Dios, la ira de Dios está contra ustedes y lo que les espera es el infierno, pero Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz de tal manera que aquel que cree en Él con fe viva es salvo y tiene vida eterna. Y aquellos que escuchan un evangelio así, fiel, y creen en ese evangelio, tienen la seguridad de que les pertenece a Cristo. Mas no cuando hay discursos humanistas, antropocéntricos, donde los pastores se encargan de acariciar el oído de los incrédulos, haciéndoles pensar que Dios los ama mucho simplemente porque vinieron al culto y trajeron buenos diezmos. Así que Pablo dice que una razón por la cual ellos son elegidos del Padre y por lo tanto una iglesia ejemplar es porque ellos creyeron a un evangelio fiel predicado por ministros fieles. Segundo, en el verso 6, porque ellos imitaron o siguieron a Cristo. Miren el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Porque esta iglesia no solo creyó en Cristo, no solamente aceptó el mensaje de estos fieles pastores, sino que tomaron la decisión en serio de andar como Cristo anduvo. Cristo se convirtió en el objeto principal de sus vidas y desearon hacer lo que Cristo hizo, seguir sus pisadas, pero ellos ya no estaban viendo a Cristo, lo estaban viendo por las sagradas escrituras y lo estaban viendo ejemplificado por medio de los fieles pastores. Por eso vuelvo a insistir, qué bendición para una congregación cuando tiene pastores fieles, porque ellos pueden ver cómo anduvo Cristo viendo cómo anda el pastor. No que los pastores sean perfectos, pero sí que ellos procuran constantemente andar como Cristo anduvo, y entonces ellos miran a Cristo en la Biblia y miran cómo es eso en la vida práctica, viendo a sus pastores fieles, y así ellos crecen más y más en andar como Cristo. Y lo imitaron especialmente en el sufrimiento. Miren, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Tribulación, angustia, persecución. Hoy día, posiblemente aquí en El Salvador no hay persecución, pero sí hay cierta clase de sufrimiento. Cuando usted pone su fe en Cristo, es posible que su familia lo eche de la casa y diga: aquí no quiero tener a ningún cristiano evangélico. Es posible que sus compañeros de trabajo se burlen. Es posible que tenga que enfrentarse con dificultades con su cónyuge o sus hijos. ¿Y qué?
¿entonces eso amargará mi existencia? No. Pablo le dice a esta iglesia: ustedes son elegidos del Padre, porque a pesar de la cruel persecución que se desató por ustedes creer en Cristo, decidieron imitarlo a Él, quien estuvo dispuesto a dar su vida por la salvación del pecador, y han imitado a los fieles pastores, los cuales no les importa la cárcel ni nada, con el fin de que muchos vengan a la fe en Cristo. Pablo aquí les está dándole gracias al Padre porque ellos hicieron lo que dice Pablo en Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 9, cuando dijo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hay algo más por lo cual Pablo da gracias y está convencido que estos son elegidos del Padre y que esta es una iglesia ejemplar, porque ellos fueron ejemplo para otros creyentes, para otras iglesias que lo estaban viendo. Miren el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, que eran como especie de provincias, a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren, los apóstoles siguen el ejemplo de Cristo. La iglesia de los tesalonicenses sigue el ejemplo de sus pastores. Y las iglesias de alrededor siguen el ejemplo de la iglesia ejemplar de los tesalonicenses. Esto es un círculo hermoso que cada vez se expande más. Y ese es el llamado que nos está haciendo Cristo hoy. Que ustedes como iglesia local, elegida por gracia, dotada con muchas gracias del Espíritu Santo, con la gracia de la fe, con la gracia del amor, con la gracia de la esperanza, teniendo el evangelio fiel y puro y pastores que son fieles a Cristo, tienen la responsabilidad de impactar al resto de iglesias cristianas en El Salvador. Es un gozo, pero una gran responsabilidad. No es solamente decir: wow, somos una iglesia bíblica, somos una iglesia reformada, somos una iglesia confesional, somos una iglesia histórica. ¡Qué hermoso! Sí, eso es hermoso, pero hay una gran responsabilidad. Y es con nuestra fe, amor y esperanza, y esa disposición a entregarnos a Cristo y a su pueblo, impactar al resto de los cristianos. No solamente está la responsabilidad de llevar el evangelio al perdido, sino que tenemos la responsabilidad de llevar la luz de la doctrina bíblica y todas las implicaciones que esto tiene al resto de cristianos. Y este es nuestro último punto que Pablo menciona aquí. Él está convencido que esta iglesia ejemplar ha sido elegida por gracia porque ellos cumplen activamente con la gran comisión. Miren el verso 8, 9 y 10. Porque desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pareciera que ya le estaban quitando
el empleo a los apóstoles, como, oiga, pero déjenos algo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La fe, el amor y la esperanza eran tres virtudes tan vivas en la congregación que era imposible ocultarlo. Todo el mundo se estaba dando cuenta, cristianos y no cristianos. Bueno, era una ciudad donde iban muchos a mercadear, y entonces los cristianos iban y se daban cuenta de la congregación y se iban maravillados. Yo quiero que la iglesia mía sea como esta. Que la iglesia en Acaya, que las iglesias en Macedonia sean como esta de los tesalonicenses. Y los incrédulos se daban cuenta y conocían al empresario cristiano y conocían al empleado cristiano, y ellos quedaban impactados por su fe en Cristo, su amor a Cristo y al resto, y por esa esperanza que tenían en Cristo, y sabían que estaban sufriendo y padeciendo por causa de Cristo, y eso no les importaba, sino que ellos reflejaban el amor de Cristo, el gozo de Cristo, y la gente decía, oiga, cuéntame, háblame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué es en lo que tú crees? Y entonces estas personas daban testimonio así de Cristo, y muchos estaban siendo convertidos. Y esto fue tan notorio e impactante que dice Pablo, las iglesias cristianas de todo El Salvador están dando testimonio. Algo así parecido, ¿verdad? De toda Macedonia y Acaya están dando testimonio. Todo el mundo está sorprendido, están maravillados de la obra que Dios hace en medio vuestro. Eso es a lo que debiéramos llamar hoy avivamiento. No es ese sentir emocional donde hay brincos y hablan mucho y temblores, y entonces creen que eso es esto era un avivamiento. Esta iglesia estaba reflejando el evangelio en sus vidas y estaban impactando a buena parte de las iglesias y el mundo circundante. Qué hermoso, ¿verdad? Concluyo preguntándote, ¿te gustaría ser parte de una iglesia ejemplar? O más bien, ¿quieren ustedes cada vez más ser una iglesia ejemplar? Yo sé que ya lo son, pero hay que crecer. Esto no es algo que, ya somos una iglesia ejemplar y nos echamos a dormir. No. Esto es algo en lo que hay que trabajar todos los días. Y recuerden que la iglesia es cada uno de ustedes. Cada uno forma parte de esta iglesia. Gracia sobre gracia. Y vamos a empezar revisándonos cada uno de nosotros. Tenemos estas marcas confirmatorias de la elección. Tenemos estas marcas por las cuales Pablo ha estado dando gracias. Es interesante ver que en el verso 9, Pablo dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero? ¿Has abandonado todos los ídolos? Y no me refiero, aunque sí, pero no me refiero principalmente a San Pedro, a San Pablo, el que está en las esculturas. No. Sí, incluye eso, pero principalmente, ¿has abandonado los ídolos de tu corazón?
Esa es una prueba de elección. Para que Cristo sea mi Señor, y siendo que Él pide un señorío pleno, completo, donde Él no compite con nada, es necesario abandonar los ídolos de nuestro corazón. El orgullo, el amor propio, el deseo de la comodidad propia, el egoísmo, la falta de perdón, y que Cristo gobierne en nuestras vidas y que Él sea el todo en toda nuestra vida. ¿Tienes estas marcas confirmatorias de la elección? ¿Ha obrado el poder de Cristo en ti, liberándote y convirtiéndote de los ídolos internos y de los ídolos externos, y ahora vives solo para el Dios vivo y verdadero? Imitas a los grandes santos de Dios y al Señor Jesucristo, humillándote a ti mismo y perseverando en la fe a pesar de las dificultades y oposiciones que esto trae. ¿Pueden otros ver en ti el ejemplo de fe, piedad, amor, servicio, gratitud y confianza en Cristo? ¿Alimentas tu esperanza esperando la venida de Cristo? ¿O estás tan acomodado en este mundo que más bien tu corazón lo que dice es: Dios, Cristo, tárdate todo lo que puedas y déjame disfrutar de las comodidades de este mundo? Gracias a Dios por la iglesia, gracia sobre gracia. Porque incluso en Colombia escuchamos de las grandes cosas que Dios hace en medio vuestro. Pero vamos a hacer una lectura en nuestra casa durante toda la semana, revisando cada vez más cuáles son estas marcas de una iglesia ejemplar. Y una cosita más, que creo que es algo que debemos aprender aquí, ¿verdad? Cuando el pastor nos dé un sermón que nos impacte, protegeremos su corazón si en vez de decirle: uy, pastor, felicitaciones, qué predicación, más bien vamos y le decimos: pastor, doy gracias a Dios, como hizo Pablo, ¿no? Doy gracias a Dios por esta predicación. El Señor me habló mucho. Cuidamos el corazón así como hizo Pablo. Si se dan cuenta, Pablo no felicitó a la congregación, sino que Pablo dice: doy gracias a Dios por vuestra fe. Amigo que estás aquí, amigo que me escuchas, tú no tienes ninguna marca de elección, más bien parecieras tener una marca de la reprobación. Y los réprobos son aquellos a los cuales les espera la condenación eterna y que están bajo la ira de Dios. Porque los que no creen en Cristo les espera la condenación eterna. Son miserables en esta vida y serán miserables en la eternidad. Amigo, ¿quieres tú saber si formas parte de los elegidos del Padre? Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él en arrepentimiento. Humíllate delante de Él y reconoce tu iniquidad. Reconoce que has violado sus santas leyes, que has violado los 10 mandamientos que Él dio para todo el mundo y que eres aborrecido por Él y que en tu corazón aborreces a Dios porque no lo amas. Amigo, ven hoy delante de la cruz de Cristo y póstrate delante de Él. Pídele que tenga misericordia de tu alma. Él nunca ha rechazado a nadie que venga en fe y arrepentimiento ante Él. Ven a Cristo
y te vas a dar cuenta que tu vida es transformada por el poder de su gracia y tendrás la fe, el amor y la esperanza y serás confirmado como un elegido del Padre. Empezarás un proceso en la congregación, te harás miembro y entonces vas a mostrar con gozo y alegría lo que significa formar parte de una iglesia ejemplar. Oremos.